Bienvenidos a la Taberna del Artista. Este es un espacio para quienes crean, para quienes quieran crear y para quienes todavía no se animan pero igual sienten el llamado. Acá hablamos de arte, de escribir, de procesos, de dudas, de entusiasmo y de todo lo que pasa cuando intentás hacer algo con lo que te importa. No venimos con respuestas cerradas ni fórmulas mágicas. Venimos a sentarnos a la mesa, compartir experiencias y recordar que crear no tiene que ser solitario. Agarra algo para tomar, acomodate y quédate un rato con nosotros. ¡Qué buena intro! Hola, mi nombre es Sash, soy escritora y soy ilustradora y estoy acá con Alo, mi amiga, que también es escritora. Bueno, yo soy Alo, escribo literatura romántica, principalmente con perspectiva queer. Inclino más que nada por ese ámbito con temas de salud mental y que me importen o que sean relevantes para la sociedad de hoy en día. Creo que las dos vamos por ese mismo camino en general. Creo que lo que tenemos en común es que las dos somos autoras principalmente de literatura juvenil o young adult, que es como más una edad 18, 25 por ahí, y que muchos de nuestros personajes son parte de la comunidad LGBT, son temas que tratamos regularmente en nuestros libros y son temas que vamos a tratar también en este podcast, porque nada, es algo que nos atraviesa a las dos como parte de la comunidad y como escritoras de estos géneros literarios. Sí, totalmente. Igual yo últimamente me estoy inclinando más por la literatura young adult que por la literatura juvenil. Así que estoy como en ese periodo de transición en el cual me descubro como autora para un público más adulto, si se quiere. Sí. Bueno, se nos ocurrió esta idea para hacer el podcast porque nos dimos cuenta de que siempre hablamos de cosas relacionadas con el arte, de nuestras carreras, de lo que significan algunas cosas para nosotras o lo que pueden significar para otras personas, todo relacionado con la literatura y el arte y los medios. Y no teníamos un espacio para hablar de esto y compartirlo con otras personas y nos pareció genial. Decidimos ponerle el nombre de la taberna del artista porque queríamos que sea un espacio en el que todos se sientan parte de ello, como una mesa grande en una taberna, le decimos nosotros, porque nos parece como lo más acogedor que se nos ocurrió, pero podría ser una cafetería, lo que sea, un lugar donde nos podemos reunir y charlar sobre estos temas semanalmente, como si estuviéramos ahí viéndonos cara a cara. Totalmente. Igual nosotras somos de hablar mucho y de generar estos espacios, incluso con nuestros colegas artistas. Nos faltaba el plus de, bueno, darnos a conocer desde esta faceta más humana y también romper un poco los mitos que hay detrás de la vida de los escritores, de que todo es perfecto, de que te sentás y que estás completamente inspirado, de que te baja la musa y de que muchas veces es más apoyar la cola en la silla y sentarte a escribir aunque no tengas nada para decir. También un poco eso, animar a la gente que quiere meterse en este mundo de literario, que quiere hablar o que capaz sí tiene una vida artística, pero de otra rama, de otro ámbito y quiere como nutrirse con ciertas cosas que no conoce. Sentimos que tenemos mucho para ofrecer y también ustedes tienen mucho para ofrecernos. Es muy interesante no solo hablar entre nosotras, sino conocer diferentes opiniones y perspectivas de lo que sea que hablemos. Sí, me parece que es importante que ya vaya habiendo una comunidad de artistas, un espacio que no sea solamente de una persona, porque por ejemplo yo veo en redes sociales, los artistas suelen compartir capaz en videos o en podcasts experiencias personales, pero siempre es un artista compartiéndolo, entonces es como que se ve más solitario o como si estuviera dando una clase. Y también es importante que la gente sepa que son cosas que se comparten en grupo, como nosotras que lo estamos hablando acá, y que se vea más como una comunidad para hablar de temas que nos atraviesan a todos y que sepan que no son los únicos que están experimentando estas cosas, que nos pasan a todos en todas las etapas. Y nada, se sientan ellos también acompañados en su proceso creativo. Sí, re. Y aparte nos nutrimos mucho con la mirada del otro cuando no tienen el mismo punto de vista que nosotras. No sé si a vos te pasa, a mí me encanta escuchar personas que piensan distinto que yo, porque siento que es el único momento en el cual puedo realmente aprender, porque si estás en un ámbito en el cual todas las personas piensan igual y todo el mundo te dice sí, tenés razón, como que nunca vas a seguir creciendo, nunca vas a abrir tu cabeza a nuevas cosas, a nuevas culturas, nuevas experiencias, como que está bueno el ida y vuelta y el decir, escuché tu opinión, escuché tu postura, yo pienso esto distinto. Y ahí ir tipo nutriéndote, no sé, soy muy Géminis en ese sentido, soy muy cambiante,
pero no en el sentido de cambio radicalmente de postura, sino que me voy nutriendo de muchas cosas que escucho, que leo, que converso, no sé, me encanta. Sí, me gusta escuchar conversaciones y debates en general sobre muchos temas, especialmente de los temas que me interesan como el arte, la literatura o sobre cultura. Más que escuchar sobre opiniones opuestas a la mía, me gusta escuchar sobre, como vos dijiste, opiniones distintas, que pueden ser opiniones que puedo tener yo, pero capaz son desde otra perspectiva o basándose en otras experiencias. Y es algo que estoy viendo mucho ahora con el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre el sport romance, y específicamente son unos libros de sport romance que hizo que me acercara yo más con este mundo del deporte y de repente me encontré esta semana escuchando podcasts sobre deporte y llevados a cabo por hombres tipo que no son parte de la comunidad ni nada, tipo hombres heterosexuales fanáticos del deporte que se ponen a discutir no solo sobre el deporte, sino también sobre estos libros que vamos a discutir hoy, que son con representación LGBT. Está bueno, es agradable escuchar no sé si discursos, sino como conversaciones, opiniones, perspectivas de gente que no podría pertenecer a tu círculo, gente que regularmente no escuchás, pero, pero nada, es como gente copada en este caso, obviamente no es gente que está odiando estos libros ni nada parecido. Entonces es agradable ver qué es lo que tienen que decir y los análisis que hacen y ver qué es lo que piensan ellos desde su punto de vista, porque son gente que es fanática del deporte, obviamente desde antes que salgan estos libros y estas series. Entonces vienen con un trasfondo y una opinión sobre distintas cosas desde años de antigüedad. Y eso es agradable, porque son cosas que yo nunca me planteé, opiniones que yo nunca escuché. Sí, es increíble eso. No sabía que había un podcast de personas del deporte que hablaban de Hit Rivali. Sí, bueno, voy a contarle a la gente sobre el tema que vamos a hablar y ahí te hablo de este podcast y te lo voy a recomendar, está muy bueno. Este episodio del que vamos a hablar de hoy es sobre un libro en particular que se llama Hate el Rivalry, que pertenece a una saga que se llama Game Changers, que es sobre jugadores de hockey. Es romance gay principalmente. Hay personajes que forman parte de la comunidad que no son exclusivamente gays, hay bisexuales, hay personajes transgénero en otros libros. Eh, pero nada, es un libro que tiene de género principal nada, el romance LGBT, y la trama principal es esto, que los protagonistas son jugadores de hockey. Hate el Rivalry específicamente trata sobre dos jugadores de hockey de equipos contrarios a los que les crearon una rivalidad en los medios de comunicación, en los programas de televisión, entre los fanáticos de los deportes de los distintos equipos. Entonces ellos, al estar enamorados, primero no pueden oficializar su relación porque son dos jugadores de hockey profesionales y en la liga profesional de hockey no hay ningún jugador que sea abiertamente gay y tendrían que ser los primeros y arriesgarse a todo lo que eso conlleve, porque no tienen idea de qué les va a pasar al no tener a alguien de ejemplo antes que ellos. Y segundo, porque nada, es un entorno que al día de hoy es bastante conservador, es bastante misógino, es bastante homofóbico. Y si bien va cambiando a lo largo de los años y con la salida de esta serie que se basó en este libro y se popularizó tanto, se están abriendo más discusiones y se está mostrando mucho apoyo. Sigue siendo como un entorno bastante pesado. Y sobre estos temas se habla en el libro, se hablan de cómo ellos van llevando la relación y los riesgos que puede conllevar el seguir adelante con esta relación. Y a lo largo son 6 libros en total. El primero trata de otros 2 personajes y los otros libros tratan de otros personajes. Se cuenta la perspectiva de los distintos personajes que también son parte de la comunidad y tienen sus romances. Y nada, hace más o menos un mes, el 28 de noviembre, salió la serie oficialmente de Hate el Rivalry. Salieron los 2 primeros episodios, están todavía actualizando semanalmente. La semana que viene sale el último, hoy salió el anteúltimo, lo acabamos de ver las 2 hoy, hace unas horas nada más. Alo lo terminó hace, no sé, 15 minutos más o menos.
Y nada, se hizo como un boom desde que salió la serie. Ya desde que salió el tráiler, un montón de gente empezó a hablar de eso, pero con la salida de la serie está todo el mundo con eso. Hay gente a la que yo conozco en la vida real que no lee Sport Romance, que no sabe nada de hockey, que ni siquiera lee romance LGBT y sabe de la serie. Y le digo, che, ¿viste la serie de los jugadores de hockey? Sí, 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 está todo el mundo hablando. O capaz no leyeron el libro, no vieron la serie, pero están esperando que termine la serie para verla y poder hablar de eso. Y está generando muchos cambios, está abriendo muchos debates, como por ejemplo con este podcast que te estoy diciendo, que es un podcast de... Son 2 personas y hay un tercero que es el DJ, pero que aporta en la conversación. El podcast se llama What Chaos y son 2 personas fanáticas del hockey. No sé si jugaron alguna vez, no estoy tan enterada del lore de ellos, pero discuten cosas sobre hockey. Son 2 personas que tengo entendido, no, 3 personas, son 3 hombres heterosexuales, según tengo entendido, según lo que hablaron en los capítulos. Están creo que los 3 casados, o al menos 2 casados. Y nada, desde que salió la serie se pusieron a hablar, como que hacen análisis de los capítulos y hablan y discuten qué tan realista es todo lo del hockey, qué tan realista no es, hacer análisis sobre la trama, sobre los personajes, sobre qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver. Y la semana pasada estuvo en el último episodio el director de la serie Hate el Rivalry y le preguntaron cosas sobre el episodio, le preguntaron sobre el diseño de los logos, sobre los personajes, el cast, incluso hablaron sobre el podcast que está en la serie, porque hay un podcast que se llama, creo que The Men Increase o algo así, y lo criticaron un montón, porque dice que son muy crueles los de ese podcast ficticio, pero fue como muy agradable escuchar ese podcast, porque nada, está llevado a cabo por 3 personas que no forman parte de la comunidad ni nada, entonces se está viendo unos puntos de vista de gente que es más que nada pertenece al entorno del hockey. Y es gente bastante, bastante agradable, gente que me cae bastante bien y los análisis que tienen están muy buenos. Y es lindo ver gente que no forma parte de la comunidad y no forma parte de estos entornos, abriéndose a estos debates y ver cómo el tema de la comunidad LGBT y de personajes queer empieza a ser discutido en círculos donde antes capaz no se discutía, no se ignoraban. Me encanta lo metida que estás en el mundo del hockey hoy por hoy, amiga. Yo no llegué a tanto todavía. Me queda leer el segundo libro de la pareja principal de la serie, con lo cual tengo esperanzas de engancharme con el hockey a tu nivel. Pero no sé. Me encanta que los libros de Sport Romance estén abriendo muchas puertas, no solo para cambios sociales y de temas súper importantes que se tratan, sino también de abrir una puerta al deporte en general. En mi caso yo me reobsesioné con Haikyuu en su momento y pegué con el vóley, que en mi vida le di bola a un deporte. Generalmente miraba fútbol porque es lo que se mira acá en Argentina más y en mi casa era lo único que se consumía. Pero es increíble todo lo que se está generando alrededor de la serie y no solo de la serie, no solo de los libros, sino del sport romance en general. Es un género muy en auge hoy por hoy. Y que se mezcle la literatura, el deporte, y las personas que son muy fanáticas del deporte, que estén hablando de literatura y de unos libros, es increíble. Pero bueno, veré si me engancho con el hockey o no. Por el momento, a mí lo que me pasó es que empecé a hablar mucho con amistades de la comunidad que están en el closet con su familia y yo no lo sabía, por ejemplo. Y eso me choqueó un montón, hace poco hablé con una amiga que para mí siempre fue como muy claro su sexualidad y cómo se manejaba y con quiénes se hablaba y no se hablaba. Entonces para mí siempre fue una persona súper libre y fue un apoyo muy importante cuando yo salí del closet. Que mi closet era transparente porque todo el mundo sabía que era bisexual menos yo. Tipo, el closet era para mí misma, en mi caso. Pero el compartir con esta amiga, el animarme a salir, a expresarme de, che, me parece linda esa chica y demás, en su momento para mí fue muy importante. Y siempre la tuve como, bueno, qué copada que es, que qué lindo sentirse así de libre. Y en base a esta serie, hablando particularmente de los personajes del primer libro de Scott y de Kip, ella me dijo, bueno, yo nunca voy a poder salir del closet libremente. Y yo me quedé tipo, ¿de qué me estás hablando? Y claro, hay un montón de personas que no pueden salir del closet capaz
en ciertos ámbitos, en lo que sería trabajo, familia y demás, como que es una libertad que está y no está. Y como que falta todavía hablar de estos temas. Como que cuando vas teniendo más amistades dentro de la comunidad, te sentís mucho más libre, pero te olvidás también de que hay personas que no comparten esa realidad y ese poder hablar y expresar y sentirte 100% orgulloso de lo que sos. O capaz sí te sentís orgulloso de lo que sos, pero no podés mostrarlo y compartirlo como quisieras. Entonces me parece muy loco todo lo que puede despertar eh, esto, tipo de los libros, la serie, que obviamente los libros tuvieron su boom, pero la serie como que lo potenció muchísimo más. Sí, por eso es importante y es increíble que este tipo de productos se viralicen, lleguen a un montón de lados, porque nada, generan conversaciones en lugares donde estas conversaciones no se generaban. Pasó en su momento, por ejemplo, con Heartstopper. Me acuerdo que cuando salió la primera temporada se hizo muy popular un caso de un chico en particular que salió del closet con su mamá. Con un episodio de Heartstopper había una escena donde uno de los personajes decía que era bisexual. Y este chico como que vio la serie con su mamá y le dijo, yo también soy bisexual, soy como este personaje. Y nada, me gusta mucho que gracias a poder tener acceso a estos, no quiero decirles productos, sino como eh, a estos contenidos, se animen a tener estas conversaciones con sus padres, con su familia. Pasó con un montón de cosas, ahora está pasando con la representación LGBT, con la comunidad LGBT. Y sobre el deporte en particular, el que se popularice una serie sobre deporte gay, donde el público principal es obviamente femenino, también está bueno, primero porque genera todas estas conversaciones sobre la comunidad LGBT, la aceptación en círculos donde no se hacía antes, y también porque las mujeres están empezando a interesarse más por el deporte, en este caso es sobre el hockey, pero nada, pasa con todas las series de deporte. A vos te pasó con Haikyuu, con el vóley. Pero está buenísimo porque está haciendo que las mujeres se metan en círculos y en ambientes que son principalmente dominados por hombres. eh, y están cerrando un poco tanto esa brecha, esa diferencia de números. eh, y nada, formando parte de estos lugares que son maravillosos, porque el deporte es maravilloso. Y es importante. A mí me interesa que las mujeres invadan todos los espacios, y que sean personas importantes en estos espacios. Y a mí, en mi caso particular, no solo me hizo interesarme en el hockey, sino que me hizo interesarme en el hockey femenino. Soy un poco más fanática del hockey femenino que el masculino. Y tengo ya mis jugadoras favoritas, y lo que me gusta mucho del hockey femenino es que en el hockey femenino profesional hay muchas jugadoras que son abiertamente queer, hay muchas que son lesbianas, bisexuales, o que no están etiquetadas, pero que nada, que tienen parejas sáficas o lésbicas, y están afuera del closet. Y si yo no hubiera leído el libro y no hubiera visto la serie, nunca me habría interesado por el hockey y nunca habría llegado al hockey femenino, y no sabría que existen estos equipos y que existen estas mujeres maravillosas que se animaron a dar esos pasos importantes de salir del closet, porque muchas tuvieron que pasar por esta misma etapa que pasaron los personajes en el libro, de decir, ok, estoy saliendo con mi compañera de equipo. Y en algunos casos eran compañeras rivales de equipo, o sea, era hate el rivalry en la vida real. Y no se animaban a decirlo porque iban a generar un cambio, y capaz no estaban preparadas para ese cambio para los que se les viniera, pero fueron valientes y nada, y ahora crearon un espacio y un entorno bastante lindo y bastante saludable y seguro para futuras chicas que vengan al deporte y que se van a sentir más cómodas pudiendo ser como son. Y es muy lindo. Yo a veces veo noticias de los partidos, y me acuerdo, bueno, esto te lo hablé con vos, lo hablo con todo el mundo, porque nada, son cosas que me hacen feliz, y las cosas que me hacen feliz las comparto con todos. Pero sé unos partidos, creo que en un partido de Ottawa, dos chicas fanáticas del equipo de Ottawa, creo que se llama Charge, el nombre del equipo, se comprometieron en las gradas durante un partido, y nada, estaba todo ahí el equipo
de Ottawa, el equipo de, ¿cómo se dice?, de los medios, el que cubre, saca fotos y todo eso, ahí entrevistándolas, grabándolas, y fue muy lindo ver cómo todo el público alrededor celebraba con ellas cuando se pidieron la mano y cómo incluso las jugadoras estaban maravilladas viendo todo el espectáculo. Es lindo también ver las noches del orgullo, que son noches particulares que tienen los partidos de hockey, donde, nada, la temática es el orgullo y a veces antes del partido llevan camisetas diseñadas con los colores de la bandera. Suelen ir muchos fanáticos con carteles de la comunidad. Son noches muy lindas, la verdad. Y es lindo ver espacios seguros en lugares llenos de gente. A mí me conmovió mucho, particularmente ese caso de que se pidieran la mano, porque era ver cuando sale del closet le da miedo incluso agarrarse de la mano con la pareja en un espacio público y que te vean, no sé, 2 personas. Imagínate a ellas dos que estuvieron en un estadio con más de 5.000 personas y tenían a 5.000 personas aplaudiéndolas. Yo no me quiero imaginar, tipo, el nivel de felicidad que habrán tenido. Si a mí me dio felicidad estando en la otra punta del mundo, viendo cómo la gente las aplaudía a ellas, no me quiero imaginar ellas. Y son experiencias muy lindas y me parece muy hermoso que se compartan y que haya más de ellas en el futuro. Es hermoso cuando se construyen esos espacios seguros. Y volviendo un poco a lo del podcast que vos habías encontrado, también me parece fascinante el hecho de que personas que no están tan relacionadas o que no se acercan tanto a estos temas, que puedan empezar a debatirlos, que puedan poner sobre la mesa de, che, mira, yo nunca había visto esto, yo nunca había hablado de esto, o X, porque es raro un hombre heterosexual que no tenga un entorno tipo de amigos, familiares o alguien dentro de la comunidad que se ponga a hablar de estos temas y que se ponga a debatir. Entonces ponerlo sobre la mesa y generar ese espacio de diálogo y de poner en palabras tipo lo que piensan, lo que sienten, lo que capaz no entienden y quieren aprenderlo, como que también es un poco empezar a generar nuevos espacios seguros, que son súper importantes. Y no puedo creer todavía que existe ese podcast. No pensé que se generarían esos espacios, porque vos me habías contado que un poco se fingía demencia dentro del ambiente. No sé si dentro del ambiente o si dentro de lo que serían los equipos de hockey, pero con el tema de la serie te ponían en la pantalla la promo, el teaser, y como que se fingía un poco de demencia. Era como, bueno, esto no es real. Si no lo miro, no es real. Es muy gracioso porque antes de que saliera la serie, un poco la NHL no hablaba de nada. Sí, en su momento cuando salió el primer episodio, algo gracioso que hizo la NHL es que publicó un post diciendo, ay, feliz Thanksgiving, feliz día de Acción de Gracias, y el póster tenía el mismo diseño que los pósters de Hate el Rivalry, o sea que fue hecho intencionalmente, y yo dije, a mí me da miedo que se estén colgando de la fama y el público de Hate el Rivalry para ellos como tener más interacciones en redes sociales y que los fanáticos de Hate el Rivalry vayan a ser fanáticos de la NHL, pero que después no hablen de estos temas, o sea que nada más están usándolo para conseguir más público, pero no contribuyen en nada, porque no se generan conversaciones en los círculos de ellos. Pero ahora que empezó la serie, estoy viendo que se están generando conversaciones. De los jugadores profesionales, no sé si escuché a alguno hablar de la serie. Escuché a uno en particular que no sé si sigue jugando, pero es un jugador súper problemático. No vamos a hablar de él. Primero porque no me acuerdo el nombre, así que no lo puedo nombrar. Pero nada, es un jugador como bastante problemático. Así que medio que no me estaría interesando que él hable de la serie. Pero, en la NHL, jugadores profesionales no escuché a nadie hablando, pero sí, por ejemplo, en juegos de la NHL han pasado, por ejemplo, el tráiler en las pantallas, o sea, durante los partidos, en entretiempo, los calentamientos, e incluso hace poco uno de los actores de Hate el Rivalry fue a la Pride Night, la noche del orgullo de uno de los juegos, no me acuerdo de cuál fue, y en el entretiempo lo entrevistaron ahí los comentadores del partido, ahí en el mismo partido, o sea, el público de la NHL, por más que los jugadores de la NHL capaz no estén hablando de esto, el público de la NHL está viendo, y yo creo que todos deben saber de la existencia de esta serie, casi todos, porque si fuiste a un partido ya viste el tráiler porque te obligaron a verlo en la pantalla grande, pero nada, ya es imposible ignorarlo. Y la publicidad de la serie está apareciendo en los partidos. Yo a veces escucho los partidos por la radio y los comentadores mencionan
la serie o usan la frase hate el rivalry a propósito para hacer referencia a jugadores, para que los fanáticos de la serie también hablen de eso. No, realmente me parece muy loco también desde el punto de vista de autora. Imagínate escribir tipo esos libros y que esté pasando todo eso. Yo creo que es el mejor caso, es lo mejor que le podría pasar a un autor. O sea, la autora con más suerte del mundo, creo que toda la suerte del mundo de todos los autores fue para esta autora. Porque le está pasando todo perfecto. Le hicieron la serie en 1 año, 2 años, se hizo súper famosa. Están hablando de eso en la NHL, que es tipo un deporte que es conocido por ser conservador, misógino, homofóbico, y de repente, nada, esto. Y por ejemplo, hace poco no me acuerdo si te conté, fue ayer o anteayer, que Rachel Ray, la autora de estos libros, fue a un partido de Montreal del equipo femenino, porque ella es fanática del equipo de Montreal, y los vestidores les contaron a las chicas, bueno, esta es una noche especial porque hoy va a estar en el público Rachel Ray, y estaban todas celebrando que ella estaba ahí, y también les preguntaron a varios jugadores, ¿conoces a Rachel Ray? ¿Leíste los libros? ¿Conoces la serie? Y algunas te decían, sí, vi la serie, no sé qué, y algunas te decían, hay una en particular que me acuerdo que dijo, sí, me leí los libros, soy re fanática, quiero que me firme los libros, y me parece increíble, tipo, que las jugadoras profesionales de hockey sobre hielo digan, soy fanática de esta autora y quiero que me firme los libros, y que la misma autora vaya a los vestidores de las chicas a darles un discurso para apoyarlas antes de salir del partido. Es increíble. Y estén todas las jugadoras ahí aplaudiéndolas. En este partido en particular estaban las jugadoras Pauline y Stacy, que son 2 mujeres que están casadas. Una de ellas es la capitana del equipo, la otra es parte del equipo, está ahí, juega como titular. Y ellas son como también el hate, el rivalry de la vida real. Salían en secreto, después salieron de closet. Terminaron casadas, están jugando para el mismo equipo, y nada, que estén ahí enfrente en el autor me parece loquísimo, y algo que me gusta bastante de Pauline, de esta chica que es la capitana del equipo, y que quiero comentar ahora, es que hace poco leí una entrevista de ella que dijo que a ella le daba mucho miedo salir del closet en un principio porque decía no estaba lista para las consecuencias que eso podía traer, y le daba miedo que había tanta gente que dependía de ella, tantas cosas que dependían de ella, y le daba miedo decepcionar a la gente. Y al mismo tiempo pensó, pero también voy a ser el ejemplo de otras personas. Y eso fue un motor principal para ella y para dar ese cambio. Y de eso también se habla en el primer libro, no en Hate el Rivalry, sino el que viene antes, Game Changer, que el protagonista fue el primer jugador en este universo de salir del closet en la línea profesional de hockey, y él pensó lo mismo. Él tenía mucho miedo sobre las personas a las que iba a decepcionar o sobre los cambios que iba a haber, no sé, las campañas que iba a perder y todo eso, y después se dio cuenta de que también iba a ser el ejemplo de mucha gente y que iba a servir como un cambio para futura gente que viniera a jugar hockey, otras generaciones más jóvenes, y eso le impulsó a tomar la decisión. Fue uno de los motores principales, el cambio que él iba a generar y el ejemplo que iba a dar. Y verlo en la vida real, verlo con esta mujer, verlo con Pauline y con todas las jugadoras, me parece increíble. Yo lo que destaco es la construcción de los personajes y cómo el mismo miedo puede aparecer de diferentes formas. Porque un poco hace muchísimos años que yo no leo una historia LGBT con el problema principal que sea salir del closet. Porque yo en un punto ya estaba un poco cansada de eso. Era como, bueno, ya estuvo el tema del salir del closet. Quiero leer algo más, quiero leer otro tipo de problemas de pareja, problemas de, no sé, de que estás medio perdido en tu vida o lo que sea. Tipo, quería como otro foco porque me parecía que todas las historias LGBT que yo leía 2014, 2015, 2016, venía como mucho con ese peso de el closet. Y dije, no sé si me voy a enganchar, que también un poco por eso, yo al principio viste que te di vueltas cuando me dijiste que leía los libros. Dije, no sé si me voy a enganchar, pero la verdad me parece fantástico como el mismo miedo del tema de la aceptación y las personas a las que vas a defraudar está puesto de diferentes perspectivas y actúan todos los personajes de manera distinta. Tipo, yo me sentí muy representada con Scott, porque Scott es muy impulsivo, es muy, este es el problema, resuelvo. Y se salta 75 pasos lógicos en el medio. Él es como que va al fondo.
me sentí muy representada en ese sentido con ese personaje, lo quise muchísimo. Em, pero nada, el cómo está planteado, bueno, ok, este es el problema, pero ¿cuál es el trasfondo? Tipo, ¿hay algo más? Tipo, ¿cómo fue la infancia de ese personaje? ¿Cómo está constituido? ¿La nacionalidad del personaje? Hay como todo... Parece una historia muy simple y como muy llevado a lo sexual, pero la verdad es fascinante todo el universo que creó, lo bien que están armados los personajes, sus pensamientos, cómo actúan en base a eso, cómo actúan en base a su experiencia personal. Me encantó la pluralidad de voces que hay, la pluralidad de opiniones, incluso dentro de la misma comunidad, se quiere, tanto de la comunidad LGBT como la comunidad deportiva. Em, no sé, me parece que estos libros tienen muchísima tela para cortar, la verdad. Sí, yo creo que uno a veces cae en blanco o negro de, bueno, o hablamos de la salida del closet o hacemos que la salida del closet no sea relevante y que el personaje ya está fuera del closet y piensa que solo se pueden hablar de esas dos cosas y nada más. Y la verdad es que dentro de esos círculos, dentro de esos espectros, hay un montón de temas que no se hablaron y que no nos dimos cuenta porque como nunca profundizamos al respecto, como no tenemos eh, tanto contenido sobre eso, no nos pudimos permitir meternos más a fondo en esos temas. Acá, bueno, en esta serie en particular se habla mucho de esto, de el ser figuras públicas. Hay ser figuras públicas y la gente que depende de estos personajes, el cambio que va a implicar. En el caso, por ejemplo, de Iria, que es uno de los intereses amorosos, el que él sea ruso y que le da miedo que si sale del closet ya no poder volver a Rusia, o si vuelve a Rusia que no sabe si le va a pasar algo o si va a tener consecuencias. Eh, y nada, o por ejemplo con el personaje este de Scott, que su miedo principal era que él es huérfano y su única familia era la del equipo. Y le daba miedo que una vez que saliera del closet, la gente del equipo y el entorno del hockey lo mirara de otra manera y perder la única familia que tenía. Hay muchos temas para hablar adentro de esto de la salida del closet. No es solamente, che, me da miedo salir del closet y que no me acepten. Y lo mismo pasa con lo contrario, con gente que ya salió del closet y capaz un problema principal no es el tengo que decirle a la gente que soy gay, bisexual, lesbiana, lo que sea, sino que el problema ya viene del después, de cosas que a uno le atraviesan y ahora que salió del closet se puede permitir analizarlas y estudiarlas. Em, y nada, creo que a las dos esto va mucho de la mano con lo que a las dos nos importa, que estas historias sean accesibles para todo el mundo, porque no nos damos cuenta nosotras porque estamos en círculos, la verdad, donde esto está bastante aceptado, pero la realidad es que hay muchos círculos y hay mucha gente que pertenece a realidades de las que en estas cosas no se hablan. Y nada, que estas historias sean accesibles, que sean masivas, que sean mainstream, les ayuda, les hace bien. Y, por ejemplo, a mí en mi caso como autora, yo soy autora, aparte de ser autora publicada, también soy autora de Wattpad, lo que quiere decir que tengo mucho contenido de muchas de mis historias de manera gratuita en internet. Y no lo hago simplemente porque nada, tengo ganas de recibir comentarios o likes o lo que sea, sino porque para mí es importante que gente que capaz no puede acceder a un libro, o porque no tiene el dinero, o porque el libro no llega a su país o su provincia o su zona, o porque no pueden explicarle a sus padres que quieren un libro que tiene de portada a dos chicas, por ejemplo, puede igual tener acceso a estas historias, y pueda encontrar un espacio donde se sientan representados y puedan sentirse acompañados. Totalmente. Y también cuando estas historias empiezan a llegar a más personas, a otro tipo de culturas y demás, uno como no es a otras culturas, pero bueno, déjame reformularlo. Cuando estas historias empiezan a llegar a más personas y que se tiene acceso a esto, uno también empieza a ser consciente de los propios privilegios que tiene. Porque es muy normal para nosotros hablar y hacer el chiste de me caso por la ciudadanía. Es muy normal en nuestra sociedad, pero particularmente en Latinoamérica siento que es más por una perspectiva económica o por una cuestión de viajar y no necesitar una visa y demás, como que se habla muy en ese sentido. Pero visto desde el punto de vista de Ilia, que estuvo presente este chiste de
che, me caso por una ciudadanía, quizás, no sé, veremos. Y teniendo en cuenta que hay muchos países en los cuales la homosexualidad a día de hoy sigue siendo un delito y está penado por ley, que te pueden meter preso y demás. Es increíble, tipo, porque nunca me lo había puesto a pensar en ese sentido. Como que uno piensa de, bueno, el peor caso en el cual puedas necesitar una ciudadanía capaz es, no sé, la guerra. Y no te pones a pensar de que hay otras culturas que están mucho más restringidas y que hay personas que genuinamente no pueden ser libres porque la otra opción es ir a una cárcel o quizás una pena de muerte. Con lo cual uno empieza a valorar mucho más en el entorno en el cual se crió, para bien o para mal, ¿no? Obvio, todo tiene una de cal y una de arena, nada es perfecto en esta vida, pero como que me abrió mucho la cabeza el pensar de, wow, qué difícil debe ser pensar de, por ser como soy o por tener los gustos que tengo, quizás no pueda volver a mi casa. Es terrible. Sí, no solo en otros países o en otras culturas, sino incluso acá en Argentina. Vos no sabés si la persona que vive en la casa de al lado tuyo, qué sé yo, los padres no aceptarían si el hijo llega a ser gay o lo que sea. Uno a veces se olvida por la propia realidad que tiene y porque ya tiene medio normalizado el ser parte de la comunidad y los entornos a los que pertenece. Y después de repente te chocas con gente que vos, que está capaz en tus círculos, como te pasó con tu amiga, y descubrís después que ella en su familia no la aceptarían. Y a mí me pasa capaz que veo, no sé, en redes a gente, a chicas que las ves y son capaz de nuestro propio país, se visten como nosotras, hablan como nosotras, van a los mismos lugares que nosotras, y capaz tienen historias re difíciles, como hay muchas chicas a las que, por ejemplo, salen del closet y le dicen a su mamá soy lesbiana y las echan de la casa o andás a ver qué cosas les hacen y no es gente de capaz otros países o gente de otra cultura donde está prohibido ser gay, es el mismo país, el mismo territorio, la misma cultura, pero sigue estando en algunos lugares, en algunos entornos súper normalizado el no aceptar y el renegar y el rechazar a gente que es parte de la comunidad. Y es doloroso. Y a mí como autora de la comunidad LGBT tengo 2 libros publicados donde las protagonistas están en relaciones lésbicas. Y me pasa que muchas lectoras a veces me hablan y me dicen, por ejemplo, creo que lo que más me movió y lo que más me impactó fueron las que, por ejemplo, cuando anuncié que iba a publicar Ella sabe que la odio, que venían y me pedían que por favor que en la portada la hiciera discreta, o sea, que no se notara que fuera una portada con romance entre 2 chicas, para que ellos pudieran comprarla, porque si no, no le iban a poder explicar a los padres, porque le tenían que pedir respeto a los padres, porque mucha gente que me lee es menor de edad, o gente incluso que no es menor de edad, pero vive con los padres y capaz le pueden llegar a ver el libro, la tapa o lo que sea, y ni siquiera como pueden ser sinceros con lo que leen, tienen que inventarse una excusa y uno se lo intenta tomar con humor. Yo intento tomármelo con humor porque tampoco les voy a decir, che, qué triste lo que te está pasando o lo que sea, porque no conozco a la gente, no sé qué, qué puede generar en ellos ni nada. La verdad es que son cosas que me ponen muy triste, la verdad. Pero uno intenta tomárselo con humor con ellos y hacer que no lo sientan tan terrible como es. Nunca me pasó así de que se me acerque un lector a decirme algo respecto al closet y demás. Sí me ha pasado con temas más de salud mental que toco, pero algo muy bonito que viví fue cuando estuve en la que fue mi segunda marcha del orgullo, fuera del closet, que ya estuve en un puesto con amigas vendiendo nuestros libros, y se me acercaron un montón de parejas gays adultos a comprarme el libro y venían súper entusiasmados cuando veían que eran tipo libros gay y decían, ay, lo escribieron ustedes, qué lindo, y se sacaban fotos con nosotras y estaban tipo súper emocionados. Ay, hubo uno que me dio muchísima ternura porque le empezó a bebotear a la pareja para que se lo compre, y fue como, ay, te amo. Y estaba, lo agarró con una ilusión, tipo fue súper bonito ver eso. Y ver que agarran literatura juvenil incluso, porque viste que está mucho el prejuicio de esto es para chicos, para adolescentes y demás, pero fue un momento súper bonito que me quedó re grabado. Encima,
Yo no era mucho de ir a la Marcha del Orgullo. Estaba enclosetada. La primera marcha no fui como autora, tipo quería vivirla por mi cuenta y que sea súper especial, y la verdad lo fue. Eh, y la segunda, al vivirlo más como autora, eh, fue increíble la gente que se me acercó a hablar, el cómo decían, qué bueno que estás escribiendo literatura queer, qué lindo esto. eh, y también entender también que estas historias se necesitan. Y cuando hablaste de las portadas, cambiando un poco el tema, lo poco discretas que son las de Hit Rivalry, amiga, tipo, es terrible incluso tenerlo en el celular. Pensá yo que las tuve que reseñar en Goodreads, porque tengo que cumplir mi meta de Goodreads de 45 libros y dije, bueno, me leí estos 6 libros y van a tener que contar para algo. Y ahí me tenés en Goodreads calificando con 4 o 5 estrellas libros, sí, con hombres desnudos, ya está. Pero lo bueno de las portadas con hombres desnudos es que al menos no lo va a comprar gente pensando que va a encontrar otra cosa. Porque lo que tienen las portadas ilustradas es que capaz puede llegar a pensar que es un romance tranquilo, y la verdad es que no, que Hate el Rivalry es un libro, y la saga también son libros para gente un poco mayor de edad, porque tienen escenas fuertes, escenas bastante explícitas, sexuales, y nada, no es capaz para un público muy joven, es más para un público adulto. Hago un paréntesis y esto creo que lo voy a cortar. Amiga, cuando le escupió la mano. Boludo, en la serie me dio un asco, por favor. Dije, ¿cómo le vas a escupir la mano con tu aliento de atún? Ay, Dios. Es excelente, es excelente. Yo no paraba de pensar en el aliento de atún, boluda. Porque comieron atún antes de eso. Ni no es lo que pensás, amiga. ¿Qué carajo me importa el atún? Boluda, estábamos todos pensando en eso. Todos. O sea, incluso en el podcast de los hombres, porque después hicieron una reseña de este capítulo y hablaron de eso. Decían, yo no estoy parando de pensar en el atún de mierda. Lo bueno es que los dos comieron atún, entonces los dos tienen aliento a atún. Porque sería peor si uno solo lo tuviera, pero en el libro no me importó, porque en el libro yo no sabía que era un tuna melt, no sabía que tenía atún, entonces no pensé, pero en la serie sí, tipo, vi eso y dije, qué asco, la puta madre. No, amiga, no hubo forma de que yo pensara en el atún. Te pido mil disculpas. Yo estaba con ellos, yo estaba muy compenetrada. No, increíble. Me sorprende mucho lo vulnerables que se muestran los autores. No tengo palabras para describirlo. Es increíble. Se nota que tienen, a mí me hizo darme cuenta de 2 cosas esto. Primero, se nota lo profesionales que son y te hace valorar mucho el trabajo de un actor, el nivel de compromiso que tenés que tener, el nivel de exposición que tenés que tener, es porque tienen que estar ahí grabando esas escenas en bolas y hacer cosas bastante íntimas. Y segundo, que yo nunca jamás en mi vida podría ser actriz, jamás. O sea, ya con esta serie murió mi sueño, que ni siquiera era un sueño, pero tipo, ni siquiera en universos alternos podría ser actriz, porque jamás podría hacer algo así. No podría ser actriz y no podría ser pareja de una persona que actúe. La gente me conoce porque leo literatura LGBT bastante, pero gracias a estos libros me metí al mundo del sport romance LGBT, y hay un montón de libros de sport romance LGBT, y aparte de eso me di cuenta de que yo juzgo un libro por su portada cuando leí estos libros que tienen de foto a unos hombres en pelotas, y dije, che, pueden haber libros muy buenos que capaz tienen de tapa a hombres semiencuerados o a mujeres semiencueradas, y ahora ya no me da miedo leer esos libros. Y la verdad que estoy haciendo bien, porque después de esa saga me leí otro libro que también es de sport romance, que tiene de foto a un tipo que no está semiencuerado, pero sí está como con una pose así, tipo que se nota que es un libro bastante subido de tono, y que es una tapa que ni en pedo me compraría. Pero dije, le voy a dar una oportunidad, porque con Hate el Rivalry le di una oportunidad y me cambió la vida. Y le di una oportunidad y me encantó. Es un libro maravilloso, es hermoso, es perfecto. Y creo que te hablé de ese libro, es del romance entre 2 jugadores que están en el mismo equipo. De hecho, me lo pasaste y me escribiste en mayúsculas, léelo. La moraleja principal, no juzguen un libro por su portada. Si ven una portada con gente encuerada, anímense a darse paso, van a descubrir tremendas joyitas. Yo me animé a hacer eso, empecé a leer más romance. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy leyendo un libro gay y un libro lésbico. Y así como que me voy turnando, porque así voy
ampliando más mi repertorio de libros porque esto no lo conté en el episodio, pero aparte de ser escritora también trabajo participando en charlas y dando talleres y eso, y necesito como tener conocimiento de estos libros porque muchas veces hablo de principalmente la representación LGBT en libros y nada, una tiene que nutrirse y tiene que tener conocimiento sobre estos temas para que la gente también conozca y pueda recibir recomendaciones acorde a lo que les gusta. Pero también estoy leyendo, empecé hace poco a leer un libro que no tiene nada que ver con deporte, pero que tiene de protagonista principal a un chico trans y el autor la verdad que me cae bastante bien, lo sigo en redes y tiene varios libros más. Paige Powers, o Powers, creo que se llama, Paige Powers, que después te paso el Instagram porque es un tipo bastante gracioso. Y tiene creo que 2 o 3 libros publicados y tienen tramas muy buenas. Pero nada, gracias a este libro, ya de por sí leía libros LGBT, pero gracias a este libro como que me sacó del bloqueo lector y como que me inspiró para empezar a leer, pero sin parar. O sea, estoy leyendo un libro por semana o a veces menos y estoy ampliando mucho más mi repertorio de libros LGBT. Yo quiero empezar a leer más libros de lesbianas, necesito leer más libros de lesbianas, porque me di cuenta de que, para empezar, estoy intercalando mucho con libros de creatividad. Estoy muy en esa, pero es como que leo todo, un libro de creatividad, un libro gay, un libro de creatividad, un libro gay, o un libro... también estoy mucho con la literatura asiática, estoy con muchas cosas, pero no logro incluir lesbianas y no encuentro tramas que me llamen tanto la atención como para decir, agarro este antes de todos los que tengo en mi lista, con lo cual necesito recomendaciones de libros lésbicos. ¿Podrías hacer un episodio de eso? Sí, yo creo que igual lo que a vos te limita y lo que va a limitar a mucha gente es el no leer en inglés. Porque la verdad, la cruda realidad. De hecho, vi una vuelta, una chica que hizo un blog de una librería en Estados Unidos, que hay estanterías enteras de libros lésbicos y acá no hay mucho, no se consigue. Amiga, yo no te puedo explicar la cantidad de libros lésbicos que hay. O sea, yo cuando me pongo a buscar libros lésbicos, encuentro tantos que ni siquiera puedo agregarlos todos a mi biblioteca porque yo leo en el teléfono, leo principalmente, ¿cómo se dice?, de manera electrónica. Entonces es como que veo el libro, lo agrego a mi biblioteca, lo agrego a mi biblioteca y así. No te puedo explicar la cantidad que tengo. Es que yo veo tantos libros que algunos digo, bueno, esto ya no los puedo agregar más a mi biblioteca. Primero voy a leer los que tengo acá. Hay de todo tipo de tramas. A mí no me alcanza el tiempo para leerlos todos. Y son todos con tramas muy interesantes. Tengo libros en español lésbicos que te puedo recomendar, incluso que fueron publicados acá en Argentina. Pero nada, o sea, si no lees en inglés se te cierran muchas puertas en ese sentido porque hay muchas tramas a las que no tienes acceso, pero hay libros en español, después te paso algunos nombres y algunos de ellos ya los leí, otros los voy a leer más adelante. Y quiero hacer paréntesis para contar que en unos meses voy a publicar un libro y de hecho al final hicimos como un club de lectura, porque los personajes tienen un club de lectura y hay un espacio en el verano en el que dicen que ya leyeron libros, pero no dicen cuáles. Entonces con la editorial lo que hicimos fue poner los libros que leyeron y en esa lista de libros del club de lectura, que tenían que ser libros muy particulares porque eran libros que tenían que estar ambientados históricamente en el pasado porque eran libros históricos y tenían como que tener una subtrama de aventura, drama y tenían que ser aparte juveniles. O sea, ahí ya como que se te cierra mucho el círculo y aparte tenían que estar en español porque la editorial quería que estuvieran en español para que los puedan comprar acá en Argentina. Y me tomé la molestia de hacer mi investigación y metí libros lésbicos. Creo que metí 2 libros lésbicos, no me acuerdo. Y no sé si también recomendé un libro gay. Y me pone muy orgullosa que vaya gente a terminar mi libro y vaya a encontrar esa lista de libros recomendados y pueda encontrar libros recomendados lésbicos que aparte tienen que ver específicamente con los libros del club de lectura, que tienen que ser históricos, juveniles, en español, o sea, muy específicos. Me encanta, amiga. Bueno, mi libro va a salir más o menos para la Feria del Libro, ya que estoy yo también meto chivo. Está inspirado en Corea del Sur. Muchas de las cosas que usé para escribir este libro, para empezar, estudié un montón Corea, pero porque me encanta, no tanto por la escritura. Pero sí leí mucha literatura asiática que me abrió un montón la cabeza. Pero un montón, tengo tanta tela para cortar de esto. También tendré que hacer un episodio de esto, amiga. Yo te doy una clase de esto. Pero bueno, nada, mi libro está inspirado en Corea del Sur y es queer también. Tiene una pareja gay protagonista.
aunque no lo categorizaría como un libro de romance, es un libro más young adult, que tiene romance, tiene mucha amistad, pero va por otro camino distinto. ¿Algo más que quieras agregar? Para despedirnos, que está más que claro que las dos estamos súper contentas con la serie y con el libro y con el impacto que están teniendo y que va mucho de la mano con nuestros valores como autoras de literatura LGBT. Y nada, les recomendamos a todos los que no se vieron la serie o que no leyeron el libro que lo hagan, o si no están interesados que prueben también leyendo libros LGBT, porque es importante, e incluso aunque no sean parte de la comunidad, que las cosas que se hablan en estos libros y las perspectivas que se conocen gracias a estos libros y las opiniones que se conocen gracias a estos libros que puedan llegar a gente que originalmente no pertenece a estos círculos. Lo importante es que estas conversaciones y estos temas se den también entre gente que antes no hablaba de esto o que no pensaba sobre esto. Así que nada, y creo que ya con este capítulo dejamos bastante en claro nosotras quiénes somos como autoras, los valores que tenemos y los temas que vamos a estar hablando en los próximos episodios. Así que si les interesó, También aceptamos todo tipo de recomendaciones de libros, series, lo que sea, temas para tocar acá. Todo nos viene bien. Pero bueno, estoy muy contenta con este primer episodio. sí. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.